En esta nueva entrega de nuestro videotutorial sobre Bento vamos a dar una nueva imagen a la base de datos sobre software que creamos ayer. Para ello nos vendremos a Bento, disponemos ya de un primer formulario que hemos llamado básico y vamos a pulsar el botón de personalizaciones. En la parte inferior dispondremos de un grupo de botones que nos van a permitir personalizar nuestra base de datos. El primero y más sencillo es el botón de temas. El botón de temas nos permite cambiar el tema general de nuestra base de datos, alterando colores, tipografías, etc. Vamos a elegir un tema y con esta animación Bento cambia el tema. Hemos visto varios temas. Vamos a elegir este tema que es granito, que es un tema visualmente bastante atractivo y que se lee bastante bien. Y ahora vamos a empezar a modificar algunas cosas de nuestra base de datos. Lo primero que vamos a hacer es mirar las columnas. ¿Cuántas columnas necesitamos en nuestra base de datos? En esta opción disponemos de la posibilidad de crear hasta 5 columnas. Si, por ejemplo, alteramos, el valor son 3 columnas. Las columnas las podemos modificar en anchura utilizando estas columnas. De aquí lo que nos va a poder permitir tener 3 columnas y vamos a dejar nuestra base de datos en 3 columnas porque mañana hablaremos de unos campos que son los campos multimedia, así como de los campos de cálculo. Hemos visto que tenemos ya varias columnas, podemos elegir la posición de las etiquetas que estén arriba o junto a la izquierda. A nosotros nos va a interesar de momento dejarlas arriba, vamos a devolver esto a su tamaño original. Y después disponemos de los objetos. Los objetos nos van a permitir añadir una serie de objetos, es decir, que van a ser un cuadro de texto, un espaciador, un separador horizontal o un nuevo campo en nuestra base de datos. Cada uno que elijamos, por ejemplo, aquí hemos elegido un campo de texto, ¿de acuerdo? Para borrarlo solo tenemos que pulsar la tecla borrar. Podemos añadir un espaciador. El espaciador lo podemos, o cualquiera de los objetos que creemos, los podemos mover a lo largo de la base de datos. Por ejemplo, lo vamos a poner aquí. Perfecto. Podemos añadir un separador horizontal, que es una línea fina, que la vamos a añadir aquí. Y podemos añadir un nuevo campo, donde se nos dará una opción de añadir un nuevo campo que todavía no hemos añadido. Como nos hacía falta un nuevo campo en nuestra base de datos, vamos a añadirlo de usuario. Crearemos este campo y tal como hicimos en el tutorial anterior, podemos añadir un nuevo campo. Para modificar o mover los campos disponemos de estas líneas naranjas que nos delimitan y nos van a permitir, al acercar el cursor a la parte de la línea naranja que delimita el campo, poder ampliar o reducir o hacer más grande o más pequeño el campo de texto. De la misma manera podemos mover arrastrando entre las columnas este campo de texto de manera que podemos situarlo en un diseño. Podemos situarlo en la zona de la base de datos donde más nos interese. Más opciones que disponemos para personalizar nuestra base de datos. Podemos elegir un campo y añadirle una sombra que lo que hace es, como vemos, modificar el cuadro que contiene el campo, dándole un color un poco más oscuro. En este caso vamos a dejarlo como ninguna. Si disponemos de algún texto introducido en la base de datos, podemos decirle que el texto sea más grande en concreto o más pequeño. Y luego podemos, pulsando la tecla mayúscula, seleccionar varios elementos y alinear sus bordes con este botón en función de la necesidad que tengamos de alinear esos elementos. Estas son las opciones básicas para personalizar una base de datos. Pero cada base de datos puede tener una presentación diferente. Es decir, podemos tener la misma base de datos, que será software, pero podemos hacer diferentes aspectos de ella, de manera que, por ejemplo, en esta
presentación que vamos a poner de color negro, solo estarán los nombres de usuario y los nombres de ordenador. De manera que podemos tener una presentación para nuestra base de datos mucho más completa y, por ejemplo, una presentación donde solo figuren el nombre de usuario y el nombre del ordenador. Una vez que hemos terminado de personalizar nuestro formulario, cerramos y automáticamente dispondremos, al seleccionar nuestra base de datos, de esas presentaciones, de forma que dispondremos de varias maneras de presentar nuestros datos, lo que nos servirá para buscarlos e identificarlos de una forma mucho más rápida. Mañana hablaremos de otros campos especiales, como pueden ser los campos de cálculo, los campos multimedia, que nos van a permitir añadir fotos, imágenes, películas, audio y otra serie de opciones que nos permite Bento para realizar operaciones con los campos.